Buenas tardes, no soy muy buena con nada tecnológico, así que me enredaré muchas veces con el micrófono y el apuntador, pero esperemos, no, ya empecé. Voy a hablarles sobre qué está haciendo la Universidad Simón Bolívar frente a la contaminación atmosférica y no desde la perspectiva qué políticas está haciendo la universidad para evitar contaminar, no. ¿Qué estamos haciendo nosotros como universidad desde el punto de vista de investigación y qué estamos haciendo con los muchachos para formarlos en ese área? Para comenzar a hablar, les voy a empezar a lo que ven ahí es una imagen del microscopio electrónico de un material particulado recogido sin grandes empeños. El material particulado es con lo que nosotros estamos trabajando en la universidad, a lo que nos hemos centrado, dado la escasez de recursos que tenemos, en tratar de aprender y tratar de adquirir los equipos para sus mediciones y después caracterización. El material particulado lo tenemos normalmente en la atmósfera y no lo vemos. Son sustancias sólidas, en fase sólida o líquida, en condiciones normales, siempre y cuando no sea el agua, que tiene unos tamaños microscópicos. Ese tamaño y se encuentran presentes en el aire. Ese material particulado es una suma de muchos materiales y de muchos tamaños de material particulado y de muchos compuestos. Hay muchas especies en ese material particulado que normalmente respiramos, además sin enterarnos que lo estamos haciendo. El material particulado se clasifica según su tamaño en TCP, que es total, partículas total suspendidas, TCP en sus siglas en inglés, y es cuando es menor de 100 micrómetros. Después hablamos de que tenemos material particulado PM10 y PM2,5, el cual tiene su tamaño PM10 es menor que 10 micrómetros y su tamaño de PM2,5 es menor de 2,5 micrómetros. Para que tengan una idea de cuán pequeño es, si tenemos aquí un cabello que tiene un diámetro de 70 micrómetros, que lo vemos ahí en su corte transversal, vemos la relación que hay entre el cabello y lo que sería el PM10 y el PM2,5. Y todavía hay material particulado de tamaño mucho más pequeño, como las nanopartículas. Las nanopartículas, que ahorita están de moda, siempre han existido, tanto de forma natural como antropogénica. Hablamos de nanopartículas cuando el tamaño es igual a 0,1 micrómetro. ¿Sí? Después, ya si 10 micrómetros no lo vemos, 0,1 micrómetros ni nos enteramos. Esas son unas imágenes de internet a través de un microscopio electrónico de unas nanopartículas que además son bellísimas. Las nanopartículas tenemos que tener, ¿qué es lo importante de las nanopartículas? La especie, ¿verdad?, química cambia sus propiedades físicas, químicas y biológicas cuando es grande a cuando se convierte en nanopartícula. Ese cambio podríamos, como un ejemplo fácil, el aluminio. Muchos de nosotros tenemos una ollita de aluminio en la casa con la cual cocinamos, pero el polvo de aluminio es inflamable. Si sus propiedades cambian totalmente. Y actualmente, es decir, está muy de moda y desconocemos mucho sobre eso. Yo me centro siempre, cuando hablo de material particulado, en sus efectos sobre la salud. El efecto sobre la salud del material particulado está íntimamente casado con el tamaño del material particulado y, por supuesto, con las especies que lo conforman. Pero el tamaño del material particulado nos va a determinar, ¿verdad?, hasta dónde él va a penetrar en nuestro sistema respiratorio. Cuando estamos hablando de material particulado entre 9 y 5 micrómetros, es decir, estamos hablando que el TCP ni nos enteramos. El de 100 micrómetros es muy grande y se va a quedar inmediatamente por nuestras caras y la fosa nasal. Cuando hablamos de entre 9 y 5 micrómetros, él logra llegar hasta la zona del sistema respiratorio superior. Cuando hablamos de 5 a 2 micrómetros, estamos viendo que ellos ya llegan hasta la parte bronquial. Y cuando hablamos de 0,5 micrómetros es cuando llegan los alveolos. Y en los alveolos donde se hace el intercambio del oxígeno con la sangre. Así que lo que llega hasta los alveolos
es lo que va a llegar hasta el sistema sanguíneo y va a penetrar en todo nuestro cuerpo. Ahora, cuando hablamos de 0,1 micrómetro, estamos hablando de las nanopartículas. Y esto normalmente por debajo de 0,5 lo respiramos. Entra y sale del cuerpo sin ningún problema. Pero como en el área de las nanopartículas se tiene hasta el momento tan poco conocimiento, no se sabe a ciencia cierta, hay mucha incógnita sobre que todas las nanopartículas que respiramos entran y salen del cuerpo, qué porcentaje se quedan, y las que se quedan, qué acciones tienen. Entonces, cuando tenemos ahí entonces debemos de funcionar bajo el principio de precaución, porque no sabemos qué es lo que pasa con ella. Lo que puede pasar es que pensamos, ¿verdad? Se piensa que un pequeño porcentaje puede llegar hasta el torrente sanguíneo y tener un intercambio. Otro porcentaje puede llegar hasta los alveolos y quedarse ahí y no pase nada. Otro pequeño porcentaje podría generar una reacción inmunológica y otro entra y sale y no pasó nada. Pero lo que sí sabemos es que a medida que el material particular es más pequeño, tiene mayor capacidad de poder dañar la salud. Por otro lado, cuando hablamos de material particulado, tenemos que decir, oye, si el material particulado que estamos respirando es soluble en agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? No importa el tamaño que tenga, él se va a disolver en el agua que tenemos sobre las mucosas, sobre todo las mucosas del sistema respiratorio, y él se va a encargar por esa vía de lograr entrar hasta el torrente sanguíneo. El material particulado siempre ha existido, porque él tiene origen natural y origen antropogénico. Aquí les puse unas imágenes de microscopía, en este caso electrónica, tomadas de internet, de una página española, en la cual vemos que tenemos aerosoles marinos, tenemos bioaerosoles como el polen, que los asmáticos lo pasan muy mal en ciertas épocas del año, y tenemos aerosoles minerales como, ahí tendríamos una partícula primaria que viene de un polvo de arcilla, y podríamos tener también partículas secundarias. Eso no voy a profundizar, pero se hablan de partículas de contaminantes primarios, aquellos que son emitidos directamente por la fuente, y secundarios, que aquellos que se forman por reacción química en el aire. Después tenemos las de origen antropogénico, que somos nosotros, directa o indirectamente, los responsables de esas emisiones, y están las del tráfico vehicular, como lo dijo bien Tibisay, la combustión de los motores de diésel, que son grandes responsables de las emisiones de carbono negro. Las actividades industriales, fíjense, aquí tenemos una partícula, la imagen de una partícula proveniente de una termoeléctrica, y también tenemos la quema de biomasa como producción de partículas como de origen antropogénico. Fíjense, en esta lámina nosotros vemos que dependiendo de la procedencia, el tamaño de la partícula va a cambiar. Es decir, que las partículas, por decirles algo, de polvo de insecticida, se mueven en un rango entre 1 y 10 micrómetros, mientras que las partículas del humo del tabaco se mueven entre 0,1 y 1 micrómetro. Es decir, que el tamaño de la partícula me va a dar información de dónde viene, todavía desconociendo su composición. Esta lámina se la tomé a Loreto, y en ella aquí vemos que una quema promedio de diésel produce un 41% de carbón. Es decir, que cuando los motores a diésel, los motores de autobuses, son altamente responsables de las emisiones de partículas. La distribución del tamaño de partículas nos interesa, como ya les digo, porque conociendo la distribución voy a poder determinar de dónde, o voy a poder suponer de dónde venían esas partículas. Y para eso nosotros en la Simón hemos venido trabajando junto con la gente del IBIC en comenzar a ver cómo es la distribución del tamaño de partículas aquí en el Valle de Sartenejas. No como un problema ocupacional, sino como un problema de cómo
es el comportamiento del material particulado en una zona continental intertropical. Nosotros aquí tenemos resultados del LIBIC que han estudiado la distribución del tamaño de partículas en el túnel de Boquerón de subida, donde las emisiones son prácticamente del 100% proveniente de la quema de combustibles fósiles. Tenemos una vista de cómo es la distribución del tamaño de partículas en la isla de Ave, donde básicamente las partículas existentes son partículas de origen natural, y tenemos aquí la distribución tomada en Caracas en una época donde había quemas, en la cual vemos que la forma de nuestra distribución del tamaño de partículas corresponde a lo que esperábamos, tiene un comportamiento equivalente al que ocurrido al que teníamos de Caracas. ¿Qué otra cosa hacemos? Entonces, para poder nosotros seguir profundizando, lo que hemos ido haciendo es ir comprando equipos para montar una estación de muestreo. Los sistemas de medición, las partículas son muy importantes a nivel mundial, porque todos los países, por lo menos que están adscritos a la Organización Mundial de la Salud, recolectan muestras de TSP, lo cual nos da una idea de cuáles son los niveles de contaminación en todas las partes del mundo. Entonces, los muestradores para TSP o los muestradores para PM10 o para PM2,5 se basan en el principio de la gravimetría, es decir que vamos a tener un equipo, este es un equipo highball, muestrador de alto volumen, en el cual se recolecta, se succiona aire haciendo uso de un motor, fijando un caudal fijo por un tiempo preestablecido, y el material particulado de ese aire va a quedar retenido en el filtro que va a tener que tiene nuestro equipo, nuestro highball. A ese mismo equipo nosotros, si le adaptamos un impactador en cascada, vamos a lograr obtener una información más interesante, porque vamos a lograr tener vamos a poder lograr recolectar de forma discriminada por separado partículas de hasta 7,2, entre 3 y 7,2, entre 1,5 y 3, y así respectivamente, y eso nos va a permitir conocer la distribución del tamaño de partículas. Además, si tenemos muestradores de bajo volumen, como el Partisol, vamos a poder muestrear partículas de menor tamaño, como las PM10 y las PM2,5, que nos dan más información. ¿Por qué nos importan las PM10 y las PM2,5? Porque son las que se regulan a nivel mundial. El total de partículas suspendidas dejó de ser regulado en los 80 a nivel mundial, por los grandes países que trabajan, que están altamente contaminados, y pasaron a regular los que realmente le hacen daño a la salud humana. ¿Cuáles son esos? Los materiales particulados de menor tamaño, el PM10 y el PM2,5. Aquí vemos una cosa que, bueno, actualmente en Venezuela se está haciendo un esfuerzo por actualizar nuestras regulaciones ambientales. Hasta la fecha nuestra regulación ambiental data del 95, pero sí vemos que la EPA y la Organización Mundial de la Salud tienen valores muchísimos más estrictos que nosotros. Y esas regulaciones siempre se basan en el hecho de que los países quieren controlar y reducir la contaminación. Y esos valores que se ponen ahí son los que consideran, los estudios epidemiológicos se consideran como valores seguros a partir del límite superior en el cual nosotros podemos estar en un aire garantizando que nuestra salud no se va a deteriorar producto de la contaminación atmosférica. ¿Para qué nos sirven estos niveles de concentración? Esto es un estudio hecho en Barcelona y Puerto La Cruz a través de una data histórica de 3 años, nos permite ver cuántas veces nosotros hemos salido de norma. En este caso, el salir de norma no significa que estemos en un ambiente seguro, porque como estamos regulando de una manera tan laxa, no estamos garantizando en este momento la salud. ¿Qué hacemos ahorita en la universidad? En la universidad tenemos
estamos instalando una estación de muestreo en el edificio de termodinámica y en el laboratorio de carbón tenemos una estación de caracterización. Ups, ¿qué hice? Ah. ¿No? No sé, ya. Que debe ser que la puse yo ahí mal puesta. Bueno, nosotros hemos comprado, tenemos en este momento un highball, un partisol y una estación meteorológica, porque hablar de contaminantes atmosféricos sin conocer la meteorología no tiene sentido. Yo creo que ya María Teresa Martelón nos lo explicó suficientemente bien como para saber que ambas cosas están casadas. Nosotros vamos a establecer un protocolo de muestreo, con lo cual esperamos en un tiempo largo tener un buen reservorio de datos que lo vamos a manejar como datos abiertos, partiendo del hecho que todo dato obtenido de dinero público debe de estar al alcance de todo el público. Vamos a establecer un protocolo en el cual, según nuestros recursos, porque los filtros son costosos, podamos garantizar una recolección permanente de estos diferentes tamaños de partículas. Después de eso, en nuestro laboratorio de carbón vamos a hacer la caracterización de ese material particulado, el cual después que se recoge bajo un protocolo se guarda en nevera hasta que se pueda caracterizar. Lo vamos a utilizar, tenemos un analizador elemental con el cual vamos a conocer el porcentaje de carbono, azufre, nitrógeno y oxígeno de ese material particulado. Hemos adquirido también un infrarrojo, el cual nos va a permitir conocer los grupos funcionales, y un analizador termogravimétrico que nos va a permitir conocer la cantidad de carbono negro que tiene ese material particulado. Además, estamos trabajando con nuestro microscopio óptico para ver si visualmente nosotros podemos establecer el contenido, la composición de ese material particulado, y todo esto lo vamos a hacer reforzándonos con el microscopio electrónico de otro laboratorio. ¿Qué otras cosas hemos hecho con respecto al aire? Nosotros hemos hecho modelaje de la dispersión del contaminante en el aire. Hemos trabajado en la zona de los alrededores de Jose, y aquí esto es un resultado de una corrida en la cual podemos ver cómo se ha disipado ese contaminante, y en esta parte, haciendo un corte transversal, vemos cómo se mueve, ¿verdad? Porque esta es una vista desde el cielo a la tierra, y aquí podemos ver cómo está distribuido a nivel de altura. Eso nos permite poder hacer estos mapas de concentración y establecer cuáles son los puntos o las regiones más contaminadas, para que de alguna manera se puedan tomar medidas que mitiguen, ¿verdad?, ese daño que se está causando. ¿Qué más hace la universidad con respecto al aire? O por lo menos, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un servicio comunitario, y me encanta que tener todo este público. Tenemos un servicio comunitario que se llama El Aire en la Simón, que es quien ha organizado todo este evento. Ese servicio comunitario tiene como objetivo concientizar a los estudiantes de la Simón Bolívar sobre su responsabilidad sobre la contaminación atmosférica, y una vez ustedes formados se conviertan en entes multiplicadores de esa información, la cual debe ser transmitida a los colegios de las zonas de alrededor, y que tengamos de manera constante y permanente una campaña de concientización dirigida a los mismos estudiantes de la Simón, a través de un Twitter, a través de Facebook, a través de todos los mecanismos que ustedes tienen para enterarse de las cosas. Yo pienso que este es un proyecto muy bonito, y para que pueda ser realidad y tenga sentido, deben de haber inscrito por lo menos unos 30 muchachos cada año escolar, de manera que podamos llegar no solamente a un liceo, sino que podamos llegar a 2 o 3 liceos y colegios primarios por año, porque los niños alemanes no nacen verdes, se van formando poco a poco, se van formando en personas ecológicas, porque tienen unos papás, un colegio, un sistema educativo que los va formando. Bueno, muchas gracias, y los invito a inscribirse.